Buenos días, estamos en el Templo Bautista Manuel, época de la escuelita bíblica, el tiempo de la escuelita bíblica. Y bueno, vamos a seguir con Romanos, capítulo 7, del 15 al 25. Esta sería la última parte de Romanos, capítulo 7. Hoy terminaríamos. Bueno, vamos a hacerlo en internet. Hasta el 25. Capítulo 7 de Romanos. Vamos a ir leyendo del capítulo 15 hasta el 25. Vayan buscando su Biblia. Eliminamos sonido. Hola, hola. ¿Se escucha bien? Sí. Del 15 al 25. Dice así: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, conclusión. Queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Vamos a ver. Padre, gracias por este tiempo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder explicar esta lucha que tenemos, Señor, todos los creyentes, ponerlas en palabras para que las podamos entender y que muchas personas que han creído en ti aún no han entendido, Señor, que si bien delante tuyo somos perfectos, mientras estemos en esta tierra, Señor, somos imperfectos. Padre, ayúdanos a comprender esta verdad para poder tomar las herramientas y las armas necesarias para crecer en la vida espiritual. Te lo pedimos, Señor, todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Voy a intentar poner en palabras este trabajo, de forma más sencilla. No tengo el papel del pecado. Bueno, ¿alguien tiene una hoja cualquiera? Cualquier hoja. Cualquier hoja. Vamos, cualquier hoja común. El pastor va a hacer referencia, ustedes lo van a ver. Vamos a hacerlo un poco más sencillo. Cada vez que el pastor yo diga la palabra pecado, el pastor va a levantar la hoja. Nada más que la hoja. No hace falta, pastor. No hace falta. No hace falta. Usted solo, simplemente yo le digo, cuando diga pecado, usted va a hacer eso. Me gusta organizarlo bien antes, por eso quería venir bien temprano, pero no pasó la noticia. Bien. Este es el punto. Seguimos con la primera. Este es el texto. Lo que subrayé es lo que leímos y lo que vimos. Ahora yo lo voy a volver a leer. Voy a volver a leer y vamos a explicarlo parte por parte. Lo que hay, y esto lo anoté, lo que sucede cuando nosotros creemos en Cristo Jesús es que nuestros pecados han sido perdonados. ¿Eso lo entendemos? ¿Sí? ¿Cuántos pecados? ¿Cuántos de nuestros pecados? Todos. Todos. Cuando digo todos es todos. ¿Cierto? Pasados, presentes, futuros. Pasados, presentes y los futuros hasta los que vamos a cometer. Aún esa. Bien.
Ahora resulta que estamos en Romanos, capítulo 7, tenemos el tema de la lucha espiritual. Es decir, que acuérdense que a pesar de esta verdad, que el pecado, que Cristo murió por nuestros pecados, que hemos creído en Cristo y que nuestros pecados han sido perdonados, encontramos algo real, que nosotros seguimos pecando. Ese es el problema, capítulo 7 de Romanos. Hagamos una resolución más sencilla, algo sencillo. Entonces, ¿que la Biblia miente? No, porque nosotros pecamos. Levante la mano quien no peca. Todos pecamos. Listo. Entonces, hay algo, o está mal la Biblia o está mal nosotros. No, ninguna de las dos cosas. Nosotros vamos a seguir pecando mientras estemos en esta vida, lamentablemente, porque estamos vendidos al pecado. Tenemos el ADN de Adán, de Génesis 3, que nos indica que dentro nuestro hay un ADN defectuoso. El pecado ha destruido la creación de Dios y tenemos esa inclinación al pecado. Cuando hemos creído en Cristo Jesús, Dios nos salva, nos traslada del reino de Satanás al reino de su amado Hijo. Dios nos ve como perfectos, santos, justos. La palabra santificado significa apartado para un propósito. Pero nosotros seguimos en la tierra. Nosotros seguimos en el terreno de combate. Nosotros seguimos en la guerra. Antes de creer en Cristo Jesús, nosotros siempre éramos derrotados por Satanás y por las tentaciones. Es más, si para nosotros la pornografía, estoy hablando con hombres, era algo normal y común, hoy como creyentes sabemos que es pecado. Y tenemos que resistirlas. Entonces tenemos herramientas ahora para resistirlas, sí. La obra del Espíritu Santo que mora en nosotros. Si antes robar era una costumbre, una práctica o salir a trabajar, como muchos le dicen, ahora ya robar no es eso. Simplemente es salir a trabajar. Y eso no lo consideramos ya un trabajo. Entonces tenemos una lucha. Muchas veces hasta con sustancias o lo que fuese, tenemos una lucha. Costumbres que tenemos viejas, tenemos que luchar. Bien, ahora, Romanos 7 habla de nuestra vida en esta tierra. Nosotros somos cristianos, ya estamos en la eternidad, aunque usted no lo... Yo quiero que usted piense más. Usted cuando muere aquí, ¿usted ya pasa a la eternidad? ¿O usted ya está en la eternidad? Ya estamos en la eternidad. Exacto. Pero estamos en la zona de combate. Estamos en el terreno de combate. ¿Me entienden? La guerra ya está ganada. La batalla está ganada. Cristo murió por nosotros, nuestros pecados han sido perdonados. Automáticamente, cuando creímos en Cristo Jesús, cuando hemos creído en Cristo Jesús, su amor, su cariño, no importa cómo hayamos venido a Cristo, Él perdonó ya todos nuestros pecados cuando nos reconocimos pecadores. Cuando reconocimos que somos verdaderos pecadores y que Cristo en esa cruz murió por nosotros. Dios no nos vuelve a acusar de nuestros pecados. Por eso cuando decimos que nuestros pecados ya han sido perdonados y decimos todo, pasados, presentes y futuros. Esto quiero que lo aclaremos bien. Pero nuestra vida en este cuerpo físico, temporal, lo tenemos que pasar en esta vida. No son del mundo, dice el Señor Jesús había dicho, ustedes no son del mundo. Perfecto. La idea es esta. Ustedes están en el mundo, están en esta sociedad, pero ustedes no pertenecen acá. Así los cristianos somos eso. Estamos temporalmente acá, con nuestras luchas, nuestras batallas, nuestro carácter, lo que fuese, y vamos a ir cambiándolo. La obra del Espíritu Santo dentro de nuestras vidas tiene que ir semejándose en un proceso de lo que se llama santificación a Cristo. Todos nosotros, llamémoslo Roberto, Juan, lo que sea, tenemos que ir transformándonos más y más a Cristo. Y eso se llama santificación. Y eso es un proceso, como subir una escalera. Pero ¿qué pasa? Tenemos un enemigo interno. Nuestro viejo yo. Tenemos el nuevo Pablo y el viejo Pablo. El viejo Pablo es aquel que no quiere levantarse temprano para venir a la iglesia, vamos a dar un ejemplo sencillo, es el que no quiere leer la Biblia, pero sí quiere ver 60 capítulos de Netflix.
El que dice, ay, no puedo orar, pero sí me puedo ir hasta La Plata a ver jugar a Boca y volver a las 3 de la mañana. ¿Cuál es el punto? El viejo, yo, quiero hacer las cosas que me gustan, no las que las que debo hacer. Por eso es la gran lucha que tenemos. Entonces, Romanos 7, 15 al 25, dice y esta se resume en lo que acabo de contar. Pero el apóstol Pablo lo dice muchas veces y se repite y lo repite. Dice, y acuérdense una cosa, que él está hablando de él. Esto lo vi hace poco. Él está hablando de él. Porque lo dice en primera persona. Porque lo que hago, él lo está hablando. Lo que hago, él está hablando de su experiencia cotidiana. De nuestra experiencia cotidiana. No por lo que dice lo que hacemos, porque sería igual. Se incluye, pero entre todos. Pero él toma una experiencia propia. Por lo que hago, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿No les pasa a ustedes? Díganme la verdad, ¿no les pasa a ustedes? Sí. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que yo no soy quien lo hace, ya no soy quien lo hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Se acuerdan que habíamos visto esto? ¿Se acuerdan? Ya no soy yo quien lo hace, el pecado. Así que cuando usted vaya, ¿se acuerdan del ejemplo? 80 kilómetros por hora en autopista y lo para la policía, digo, no, yo no soy, es el pecado que mora en mí que quiere que vaya a 120. Bueno, esto es lo mismo. Usted échele la culpa al pecado. Y ahora vamos a ver qué pasa con el pecado, con ese pecado. Y yo sé que en mí, fíjense, el apóstol Pablo sigue siendo personal esto. Yo sé que en mí, esto es, y acá lo claro, yo sé que esto en mí, esto es, en mi carne, en mi cuerpo, en mi viejo ser, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacer. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y entonces llega a una conclusión, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Vamos bien? ¿Se acuerdan de esa parte, no? Bien. Esto es lo mismo. 21. Y esta es la conclusión. Así que, queriendo yo, fíjense, el apóstol Pablo se identifica. Yo, haciendo yo. Hacer el bien, hallo esta ley. Que el mal está en mí. Esto quiero hacer una pausa. Kevin, ¿podés bajar la que viene? Exactamente. Esa es la que viene, ¿no? Sí. Dice, bueno, según la Biblia, el significado básico de la palabra santificación es apartar para un propósito. Ahora, dentro nuestro, este es el proceso que nosotros tenemos que comenzar cuando queremos en Cristo. Este es el proceso. La santificación es un proceso. ¿Qué significa un proceso? Es paulatino. Paulatino, exacto. Es decir, que no es... Tiene etapas. Exactamente. Usted creyó en Cristo y no es perfecto. ¿Me entienden? La cantidad de horas que pasa en la iglesia no lo santifica, sino lo que usted pone en práctica de lo que conoce. ¿Lo escuché bien eso? Puedo saberme la Biblia de memoria. Muy bien, es el conocimiento intelectual. Pero si yo no lo pongo en práctica, no estoy aplicando la santificación, no estoy haciendo un ejercicio de lo que Cristo quiere que haga en mi vida. Porque el principal punto de la Biblia es como un espejo. El apóstol Pablo, el autor de Hebreos, un espejo en el cual vemos en la Biblia, por eso no nos gusta leer la Biblia, seamos sinceros, a muchos no les gusta leer. Leemos la Biblia y encuentra, Pablo, tenés pecado, Pablo, tenés pecado, Pablo, seguís teniendo pecado, Pablo, tenés pecado. ¿Quién quiere leer un libro que es lo único que le dice que vos tenés pecado? Nadie. Pero es la parte espiritual. Es la parte espiritual. Porque la Biblia te va a hablar de que Dios es santo, Dios es justo, Dios es amor, Dios tiene misericordia, pero te va a decir que tú eres un pecador. Pero la Biblia, la palabra de Dios nos dice que tienes un proceso de santificación y te va a decir cómo tenés que transformarte más y más a Cristo. ¿Entienden? Pero el libro, el libro que usted tiene es el libro que nos va a decir
que tenemos pecado. Somos terribles pecadores y ¿saben qué? Tenemos que seguir caminando en el proceso de santificación a Cristo. Durante toda su vida usted puede tener una carrera universitaria, está perfecto, todo bien, pero el objetivo principal que a Dios le importa es que vos, cuando leas, apliques para que te asemejes más y más a Cristo. Seguimos. Acá puse unos versículos. Voy a leerlos. Librándote de tu pueblo, Hechos 26. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se convierta en las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. La palabra santificado. No está hablando de San Valentín, San Cayetano, San Romualdo. No. Santificados se está hablando a creyentes. Romanos 6, 23, acá lo mismo. Fíjense este proceso. Romanos 6 lo vimos, pero este versículo viene a colación de esto. Dice, porque ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Es decir, como creyente, como cristiano, y le hablo yo personalmente. Si ustedes me preguntan, Pablo, ¿qué fue de tu vida anteriormente? Yo jamás se la contaré. Porque a mí me avergüenza. No tengo nada de que enorgullecerme en mi vieja vida. Esto está hablando el apóstol Pablo. ¿Que alguien se enorgullece de su vieja vida? No. Esto está justamente hablando el apóstol Pablo. Porque ¿qué fruto tenías? ¿Qué resultado tenías? ¿Qué provecho tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas será muerte. Así de simple. Vivías en pecado, vivías en pecado, vivías en pecado, y si Dios no te hubiese rescatado, hubieses perecido eternamente en el infierno. Pero ahora Dios cambió tu vida. Ahora tu mente, tu corazón y tus fuerzas tienen que estar puestas al servicio de Cristo para ser semejante a Cristo. Mas ahora, 22, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, todos, está hablando en general, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese versículo 23, siempre que lo explicamos, siempre lo sacamos del contexto. Este es el contexto del 25 al 23. Este es el verdadero contexto. Cuando nosotros explicamos la paga del pecado es muerte, la gente no lo entiende, la gente común no lo entiende. La gente que está afuera, que nunca ha leído la Biblia, no lo entiende. No lo entiende, porque está dado a creyentes. Es una conclusión. Mi vieja vida me resultó en pecado y el resultado de eso, ¿qué era? La muerte. Pero Cristo me salvó. ¿Y ahora qué tengo como fruto? La vida eterna y la santificación y la vida eterna. Ese es el contexto correcto de Romanos 3:23. ¿Entienden? Está hablando a creyentes, no a incrédulos. ¿Entienden esto? Seguimos. Corintios. Y esto le habla a la iglesia de Corinto. Miren, escuchen bien. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Los tres verbos, lavados, santificados y justificados, ¿en qué tiempo verbal están? Pasado. Le está hablando a la iglesia de Corinto. Y nos puede hablar de la iglesia TV. Ustedes, creyentes, ya han sido santificados y apartados para Dios, habéis sido declarados justos y habéis sido lavados. ¿Lavados en qué? La sangre de Cristo. ¿Entienden? Son tres procesos distintos. Lavados en la sangre de Cristo, han sido tomados y apartados para un propósito determinado, es decir, para la gloria de Dios. Cuando habla de santificados, entendamos que Dios nos tomó del mundo pecador, nos santificó, es decir, nos tomó y dijo, ustedes van a ser para mi gloria. Y esto no lo cambia nadie. Esto es santificado, para que lo entendamos. No como la Iglesia Católica lo ha entendido o lo ha enseñado por años. Una persona que es santa no es una persona perfecta. Una persona que Dios ya ha colocado de acá, de este lugar, y la ha trasladado acá. Lástima que nosotros no lo vemos todavía. Pues nosotros estamos en la zona de combate. Aún tenemos nuestro pecado. Mientras estemos en este cuerpo no podemos estar presentes al Señor. ¿Entienden? Y justificados, ¿qué significa?
justos, hallados justos. Hallado justo, término legal que significa que una persona no puede ser acusada de nada. Es un término legal. Usted ha sido declarado justo. ¿Y saben por quién? ¿Por quién? ¿Por quién? Cuando dice acá, Porque pagó el precio no, por nosotros. ¿por quién? ¿Quién? ¿Quién? El ¿Qué Padre. persona te declara justo? Dios. Y a través de Cristo. Dios nos declara justo. ¿Quién entonces te puede acusar? Esta es la idea. La palabra justificado significa que vos has sido declarado justo, Inocente. inocente. Ahora, lo importante es quién te declara. ¿El verdulero de la esquina? Después está. Si el verdulero de la esquina me dice, Pablo, sos inocente, yo digo, ¿de qué? De haberte robado una banana. ¿No es cierto? Pero el que me declara inocente es Dios. Es decir, que nada ni nadie puede acusarme a mí, a nosotros, de nada. Y cuando Dios hace una declaración es como el juez de la Suprema Corte. No hay otro poder más alto que nos diga o nos acuse a alguien de algo. Satanás puede venir y acusarte lo que quieras. Pero la palabra de Dios dice que yo estoy justificado. Piensen en eso, mediten en eso, es muy importante. Porque cuando cometemos pecados, Satanás viene al oído y te va a decir, no servís para nada, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué lees la Biblia? No. No es así. Yo he sido declarado justo. Tengo fallas, sí, porque estoy en este cuerpo temporal, en la zona de combate, y peco. Acuérdense. ¿Sí? Segundo de Timoteo, no. Quiero leer el segundo de Timoteo. Estaba ahí. Acá. ¿Cuál es el proceso de la santificación? El fin. No tengo reloj. No tengo ni reloj, ni tiempos en mes. ¿Y 20 son? A ver. 40. 37. 37. Bueno. Una lástima. Van a tener que sacar fotos. Quería mostrarle esto y quería... bueno, vamos a tomar 2 Timoteo 2:20. Este es el proceso de la santificación. Quería hacerlo un poco más práctico. Dice así. Esto lo habrán leído muchas veces en sus Biblias, ¿no? Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera, de barro, y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. ¿Entendemos esto? En una casa, en su casa, ¿no? Tiene una espumadera, ¿para qué sirve la espumadera? Para revolver los fideos, ¿no? Y, a ver, el tenedor, ¿para qué sirve? Para comer, ¿no? Para utilizar una milanesa, siempre y cuando no te la haya hecho tu señora, que es una piedra, va todo bien. Total está la mujer, podemos decir. Bien, ¿qué más? ¿Qué otro instrumento? Una sopapa, ¿para qué sirve una sopapa? Para destapar la cañería. Son herramientas, cosas que están. Ahora, algunas son de cosas más importantes y otras no. Una sopapa. Y un tenedor. ¿Qué elige? Usos viles. ¿Entiendes? Una sopapa y un tenedor. Depende, si se te tapa el inodoro, obviamente vas a buscar la sopapa, no el tenedor. Está bien, tiene para algunas cosas. Esta es la idea. Hay cosas muy importantes, no. Lo que está diciendo es que hay cosas materiales, útiles y más inútiles, pero también en este contexto está diciendo hay herramientas hechas de oro, de plata, de cosas valiosas, como por ejemplo las cosas del templo. El apóstol Pablo estaba hablando, pensando en las cosas del templo. ¿Entienden? Las cosas del templo había de oro, de plata, de bronce, esas cosas útiles. Dice, sino también de madera, de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, y esto es a personal, a nosotros, así que, si alguno se limpia de estas cosas, es decir, las cosas que venían anteriores, de su pecado, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El apóstol Pablo a Timoteo, estos son consejos que le da el apóstol Pablo a Timoteo. Límpiate, santifícate, prepárate, prepara tu corazón. ¿Sí? Entonces le da el ejemplo, mira, Dios puede utilizar todas las cosas, pero Dios va a utilizar las cosas más limpias, eres santo. Si vos te santificás, si vos te preparás, ¿Dios no te va a usar? ¿Hay un corazón dispuesto?
más que capacitación, hay disponibilidad, como dijo la otra vez el pastor. Si hay disponibilidad, Dios no te va a usar, yo estoy segurísimo que sí. Porque va a decir, Señor, yo no tengo título universitario, ni hice 20 seminarios, ni tengo un cuadro en la pared. Pero usa. ¿Pensamos que Dios no va a escuchar eso? Predisposición, pero la predisposición tiene que venir acompañada de acciones. Uno se tiene que santificar. Entonces dice, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto, y esa es la palabrita que comentó el pastor, dispuesto para toda buena obra. Y después le da consejo, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Es un proceso. Es un proceso. ¿Pastor? La justificación estamos puestos instantáneamente, posicionalmente junto, pero la santificación Es un proceso. Exacto. No lo quería explicar así, pero... Seguimos. Seguimos adelante, esto lo habíamos leído, parte 2. Bueno, y esta era la lucha que teníamos. A ver, Romanos 8:9, que lo vamos a ver el domingo que viene. Gálatas 5:16-17. Dentro de cada creyente está el Espíritu Santo, ¿eso lo sabemos? ¿Hay alguna duda con respecto a eso? Eso es algo que un día tendríamos que hablar. La lucha que tenemos no la peleamos nosotros, en realidad. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos guía y nos dirige a pelear. ¿Vieron cuando las lecciones de los chicos de la armadura espiritual? ¿Se acuerdan? A ver cuáles son. A ver la lección acá de Mauricio que ha dado con los chicos. ¿Cuáles son las herramientas, las armaduras del soldado? La espada, el yelmo, el escudo. Vean, y vemos a los chicos no vestidos así, ¿no? ¿No es cierto? Y es lindo verlos en fotos. Ahora, ¿se preguntaron que todo eso es simbólico? ¿Que es un mensaje espiritual? Que el apóstol Pablo está diciendo al creyente, vestite con toda la armadura que Dios te da. Esa es la introducción. ¿Qué está significando? Ojo, el apóstol Pablo lo dice ahí. Pero a veces nos quedamos simplemente en la estructura y en la forma de un soldado y analizamos. No hace falta muchas veces. Lo que está en resumen diciendo es que la palabra de Dios es esta armadura. Si usted no lee la Biblia, cuando vengan las pruebas y las dificultades, usted va a ser como un soldado simplemente con un calzoncillo en la guerra. Así de simple. No tiene nada, un palo. Un palo enfrentándose a un tanque. ¿Podrá hacer algo? Vulnerable. No. A lo sumo, si se saca el calzoncillo y lo revolea así, y dice, estoy rindiéndome. Bueno, si usted no lee la Biblia, es igual. Acuérdese de ese ejemplo. Un soldado que no tiene ni arma, no tiene defensa, no tiene nada. Ni una pistola de plástico. Usted no lea la Biblia y va a ser derrotado en cualquier tentación. Usted no lea la Biblia y su proceso de santificación va a fracasar. Así de simple. Esta es la idea del apóstol Pablo en ese proceso. Dice, digo pues, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, el viejo hombre, esta guerra espiritual, lo que llamamos ese residuo de pecado que tenemos en nuestra vida. Residuo, ¿saben lo que es, no? Es un resto. Acá tenemos un chico que trabaja en la parte química, ¿no? Un residuo, ¿no es cierto? Es un residuo, algo residual. El pecado que mora en nosotros no es que todos somos pecados, no, ya hemos sido lavados. El tema es que en este proceso de santificación nos tenemos que santificar de ese residuo de pecado que tenemos en nuestras vidas. Que nos lleva a qué cosa? Esa lucha del apóstol Pablo. Pablo, hay que levantarse temprano, 9:30 para Santa Cena. Ah, pero un ratito más. Ah, pero un rato más. Ah, pero otro rato más. Ya está, son las 12 del mediodía. ¿Qué voy a ir a la iglesia? Voy a la reunión de la tarde. Entonces el pastor tiene que poner reunión Santa Cena en la tarde. ¿Cierto, pastor? Algo así. Hay gente que no puede venir a la mañana, está bien, y va, por eso ponemos Santa Cena a la tarde. Pero hay muchos que pueden venir a la mañana y no quieren levantarse temprano y les es más cómodo venirse a la tarde. ¿De acuerdo? Bueno, esa es la lucha del creyente. Esa es la lucha del creyente. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne,
y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Han escuchado los términos? Acá el apóstol Pablo en Gálatas habla sobre el hombre espiritual y el hombre carnal. Está hablándole a creyentes. ¿Hay creyentes carnales? ¿Hay creyentes espirituales? Sí. El apóstol Pablo justamente lo separa. El creyente cristiano, el creyente que es cristiano, es salvado, pero está espiritualmente vivo, es decir, que lee la Biblia, tiene su tiempo devocional con Dios, se alimenta espiritualmente, día tras día hablas con Dios, día tras día tenés que leer la Biblia. No es una cuestión de religión, es una cuestión de respirar. ¿Entiende? Usted no respira cuando quiere, ¿no es cierto? Hoy no tengo ganas de respirar, hoy no pienso respirar. ¿Qué va a pasar? Lo mismo, cuando leemos la Biblia, cuando meditamos en ella, cuando oramos, nos estamos alimentando y estamos respirando. Usted deje de leer la Biblia, es como dejar de respirar. Para un cristiano no es negociable, pero un cristiano necesita ese tiempo. El creyente carnal es el que no lee la Biblia, sabe que lo tiene que hacer, sabe que tiene que orar y no lo hace. El que tiene que congregarse y no lo hace, y ponemos excusas. El que no sabe distinguir las cosas espirituales de las cosas carnales. El cristiano es carnal, es el que está guiado más por sus emociones. Es creyente, es creyente. Pero una vez un pastor me decía, ¿cuál es la diferencia entre un incrédulo y un cristiano carnal? Porque ¿sabes qué? Me dice, el incrédulo tampoco lee la Biblia. El incrédulo tampoco habla con Dios. Y el incrédulo tampoco quiere venir a la iglesia. Piensa. Seguimos. ¿Qué hacemos cuando caemos en pecado? Confesar. Confesamos. Este versículo tenganlo en memoria. Lo tenemos que tener todos. Y bien memorizado. Bien memorizado. ¿Saben por qué? Porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me dice que Dios es un Dios de misericordia. Ese Dios de misericordia siempre va a estar escuchando al pecador para que se vuelva a Él. ¿Se acuerdan la historia del hijo pródigo? Sí. ¿Cuánto la conocen? ¿Todos la conocemos más o menos? Sí. Pastor, ¿qué hora Pues tiempo para estar terminando. es? Listo, ya terminamos. La historia del hijo pródigo no es para cuando se ha escuchado muchas veces el mensaje para evangelizar. El mensaje que que el Señor Jesús hablaba del hijo pródigo era para un creyente apartado. Piénselo, vuelva a leerlo. Vuelva a leerlo. Un creyente que se apartó del Señor, reconoció su pecado y vuelve a la casa. Dios es un Dios de misericordia, siempre dispuesto a perdonar. Mayor es la misericordia de Dios que el pecado del mundo. ¿Entienden? Así que si alguno regresa a las cosas de Dios, Dios le abre las puertas. Este versículo, Satanás no quiere que usted se lo ponga acá. Porque lo primero que va a decir es que, andate, no servís, caíste demasiado bajo, Dios no te puede perdonar. Y no es así. No es así. Hay muchos heridos en combate en una guerra, ¿no? Nuestra guerra es espiritual. Y muchas veces tropezamos y caemos. Pero ¿saben qué pasa cuando hay un herido en combate? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay un caído en combate? Un herido. Sacan del combate, Lo sacan del campo de batalla, lo curan, y eso lo hace la obra del Espíritu Santo. Eso lo hace la obra del Espíritu Santo. Y te va a poner en un lugar, quizás, en un hospital, o en un lugar donde vos digas, ya no quiero saber más nada, y alguien va a venir con un folleto, recordándote lo que Cristo hizo por vos. Eso es un enfermero, para que vos vuelvas otra vez a las cosas de Dios.
Así, tal como en la vida real, tal como en la guerra. No podemos morir. Nuestra vida es vida eterna, ya la tenemos. Pero lo que sí es que tenemos que seguir peleando acá mientras vivamos, mientras tengamos este cuerpo físico. No bajemos los brazos. No es una opción rendirse. No es en la vida cristiana una opción rendirse. ¿De acuerdo? Creo que después de esto no hay más nada, ¿no? ¿Sí? Listo. Dejamos para el capítulo 8 de Romanos. No pudimos profundizar un poquito más en esto. Pero bueno, Romanos 8 lo va a dar el pastor. Lo viene preparando hace 2 semanas, nada más que yo se lo estoy tirando. Pero bueno, venga con la idea esta. Lea capítulo 8 de Romanos. Y busque, haga 3 preguntas. ¿A quién está hablando? ¿Sobre qué está hablando? ¿Y qué es lo que produce en mí? Se va a sorprender. Se va a sorprender. ¿Cómo empieza Romanos capítulo 8, pastor? 8.1. ¿Se acuerda? No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Que es diferente con capítulo 7. No hay condenación. Pausa. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu amor y te pedimos que tú estés obrando en nuestras vidas. Gracias, Señor, por poder explicar este tema y te pedimos, Señor, que nos alientes a seguir, a luchar y a continuar. Te lo agradecemos, Señor, todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, tenemos unos minutos. Yo no creo que ninguno de nosotros somos heridos. Dios quiere que están sanando si están heridos por un pecado. Y tampoco quiere que estamos apartados del ministerio de batalla espiritual. Debemos estar examinando, dejando que la palabra de Dios trabaja en nuestras vidas diarias. Bueno, no voy a predicar, pero hay algunos minutos que vamos a pisar más o menos a las 11. Cuando escuche la música, venga de nuevo a la reunión.